Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Os decía antes el programa nuclear. ¿Por qué? Porque desde que el proyecto Manhattan era ultra secreto, lo conocía muy poca gente. Que realmente supieran todo en lo que consistía eso, probablemente no había más de 20 personas, empezando por Enrico Fermi, Oppenheimer, o el presidente y vicepresidente de Estados Unidos, Roosevelt, y el gran Henry Wallace, del que haría falta dar otra conferencia, porque es un tipo metidísimo en estos temas, que lamentablemente el gran poder impidió que sucediera a Roosevelt. Luego lo supo, ellos estaban informados, luego lo supo Truman, que le sucedió ese gran cáncer para la humanidad que fue Truman, porque fue el que decidió estallar las 2 bombas atómicas en Japón. Mi admiradísimo Henry Wallace no hubiera decidido eso, porque era un alto iniciado cuya misión en la vida, por la que luchó hasta el final, era establecer una nueva era, que para él era la era de Maitreya y la era de Shambhala. Él fue el responsable, por cierto, a través de su maestro, al que luego repudió, su maestro principal, Nicholas Roerich, de introducir el gran sello americano, el billete de dólar. Es decir, eso no lo introdujeron los Illuminati, como dice mucho ignorante en internet, sino lo introdujeron 3 grandes iniciados que tenían un enfoque espiritualista. Pero bien, les decía que cuando tan poca gente lo sabía, en las instalaciones de Alamogordo, en el desierto de Nuevo México, que era el estado menos poblado de Estados Unidos, hipercontrolado, los ovnis ya visitaban las instalaciones donde se desarrollaba la bomba atómica. Luego volvieron a visitarlas, el punto concreto de Alamogordo, donde estalló la primera bomba atómica. La segunda y la tercera estallaron en Hiroshima y Nagasaki. No pararon de sobrevolar y de entrar por todas las instalaciones militares en Nuevo México. Para que os hagáis una idea, Nuevo México no solo era muy poco poblado, sino que una cuarta parte de la población eran militares. Militares que, en cuanto a los militares del aire, estaban en una base que era la base aérea de Roswell. Es decir, ese lugar donde cerca de ahí, es decir, a una distancia, supuestamente se estrella un ovni. La mayor parte de la población eran militares. Entre esos militares que había allí, había hijos de militares niños, entre los cuales los dos únicos científicos que con un título que llegaron a la luna, que pisaron la luna, y los 2 firmes defensores de los ovnis. Cuidado, cuando dejaron de ser astronautas, no antes, porque sabían lo que habían vivido allí. Uno de ellos, el más famoso, es Edgar Mitchell, el doctor Edgar Mitchell, que sigue defendiendo ahora todo tipo de cosas con 80 y muchos años sobre los ovnis. Pero que cuando yo le entrevisté y le pregunté en un congreso en Barcelona en 1976-77, que yo escribía no recuerdo ahora, para periódicos, sobre los ovnis, se puso de pie y muy nervioso, y dio por concluida la entrevista. Bueno, hubo una discusión y tal, porque ya él había metido la pata antes, había hablado de los ovnis y le habían llamado la atención. Pero, volviendo al tema, qué casualidad que, habiendo cientos de casos, por no decir miles, en la oleada de 1947 en todo Estados Unidos, hubo una oleada de ovnis. Ahí es donde se sale por primera vez el término platillos volantes, por un piloto que, al extremo opuesto tan grande que es Estados Unidos, en la esquina opuesta de Estados Unidos, que es el estado de Washington, que, para situarnos, no es la ciudad de Washington, el estado de Washington, que es, para situarnos en el mapa, situarnos en la costa oeste, bajo Alaska y bajo Canadá. Es ese estado. Resulta que en todo Estados Unidos se veían los ovnis. Cuando
Hay un informe sobre la oleada OVNI de 1947 con los recortes e informes de la época de Ted Bletcher, y vemos que hay apariciones en todos los estados, pero apenas casi ninguna en Texas y en Nuevo México. ¿Por qué? Porque eran sobre todo Texas, Nuevo México, pero Texas casi entonces los menos poblados. Texas se vuelve más poblado a raíz de los yacimientos de petróleo que descubren en esa zona. Y ahí es donde Dallas se hace fuerte, etc. La cuestión no son temas ajenos, porque algunos de los grandes petroleros, sobre todo el mayor petrolero de Roswell, nacido en Roswell y propietario de la mitad del estado de Nuevo México, que le vende la propiedad al ejército, es uno de los implicados en el encubrimiento de Roswell y uno de los grandes hombres del siglo XX, porque ha sido miembro de, menos de Bilderberg, y creo que asistió una vez, de todos los otros grupos como Bilderberg, la Trilateral, Consejo de Relaciones Internacionales, el Bohemian Grove, todo, absolutamente todo, y además fue el fundador de HAARP. ¿Quién sabe lo que es HAARP? Esas antenas que hay en Alaska, que se ha dicho que son para la guerra. Él fue el propietario de HAARP, con su compañía ARC. Y él, eso sería materia de otra conferencia, fue uno de los grandes implicados en el encubrimiento de todo lo que pasó, porque era el que manejaba más dinero y más relaciones entonces. Un tipo fantástico. Robert Anderson, para cualquiera que lo quiera buscar en internet, vida fantástica. La cuestión es que no es casualidad que haya ese ovni, pero además en la base de White Sands, no sé de qué es ese rumor de, perdona, por si pudieras pedir un poquito de silencio, es justo en la sala de aquí al lado, no sé si es sala o que a lo mejor hay otro curso. En la base de White Sands ven infinidad de ingenieros y de militares que luego declaran, y de científicos, como de donde despegan los primeros cohetes V2 y otros similares, los alemanes se habían ido ahí a continuar. Es donde se gesta la carrera del espacio, y se ve cómo los ovnis entran por esas rampas, como han entrado por las pistas de salida en el aeropuerto de Barajas, vistos simultáneamente por dos pilotos amigos míos, uno de ellos José Antonio Silva, que era químico y presentador de programas de televisión, otro, y por controladores aéreos, con los que uno de ellos ha hecho luego amistad, que todos lo vieron, cómo el ovni entraba por la pista de despegue. Bien, a partir de entonces los ovnis han manipulado misiles nucleares, silos de misiles completos, al menos en todas las bases norteamericanas, todas las bases europeas de la OTAN, donde hubiera misiles, y bases rusas. Sin discusión posible, han activado y desactivado los misiles, porque esos son documentos oficiales. Han creado un escándalo tremendo. En un determinado momento, incluso estuvieron a punto de desatar un ataque nuclear que ellos mismos frenaron. O sea, ellos están diciendo, cuando digo ellos es algunos de ellos, estamos ahí y esto está bajo control. Segunda pregunta, y ya no me voy a extender en ella. ¿No os habéis preguntado alguna vez por qué la Luna está repleta de cráteres procedentes de todo tipo de meteoritos, etcétera, etcétera? Me vienen a avisar ya de que vaya terminando, queda todavía media hora. Pero voy a dejar un poquito de coloquio al final. ¿Por qué la Luna está repleta? Se ve que caen en otros planetas como Marte, o explosiones inmensas como esa del Shoemaker-Levy, que cayó en Júpiter y provocó una devastación brutal. Vamos a ver, Júpiter es inmensamente grande, sí, pero es que Shoemaker-Levy era inmensamente grande, y así hace muy pocos años. O sea, con esa infinidad de cuerpos que sabemos que están pasando, ¿no os habéis preguntado por qué, según dicen, solo hace millones de años cayó alguno sobre la Tierra y provocó devastación? ¿Por qué no caen ahora?
Bueno, hay evidencias, no puedo detallarlas ahora, para mí creíbles, de que algo o alguien desvía esos cuerpos. ¿Por qué? Porque la vida es un proyecto muy valioso. Es un proyecto muy valioso que ha costado millones de años desarrollar. Si hay unos jardineros cósmicos, y os planteo, ¿debería haberlos? Sí. Si hay una sola civilización que no se ha autodestruido, lo normal es que hace millones, sino miles de millones de años, esa civilización, solamente en nuestra galaxia, millones de años en nuestra galaxia, se habría extendido por toda la galaxia, habría hecho lo que llamaban ya en los años 70 científicos teóricos que hablaban de esto, el cat flap, es la expansión por toda la galaxia. Y si se han expandido por toda la galaxia, estamos hablando en términos humanos, es decir, pensamos que el ser humano es el último escalón de la evolución, y eso, yo digo por definición, no es cierto. Según ya no todas las grandes corrientes, doctrinas filosóficas profundas, esotéricas, como los gnósticos, entre otras, en la época, en los primeros años del cristianismo, sostenían que la tierra era propiedad, decían, de una cosa que llamaban los arcontes, los eones, y que lo fascinante es cuando encontramos en los textos gnósticos, incluido en los evangelios de Nag Hammadi, cuando encontramos en las inscripciones de estas entidades el paralelismo con los actuales ocupantes de los ovnis, es asombroso. Estamos leyendo descripciones de seres reptilianos o de los llamados grises. Es fascinante. Esto espero más adelante, aquí mismo, organizar una conferencia específicamente, la iba a haber dado en Cataluña, en un congreso que se suspendió, sobre los evangelios de Nag Hammadi a la luz de la ufología. Dicen eso, pero dicen más. Hablan de que la tierra, o sea, de que la humanidad sirve como alimento para algunos de esos seres que tienen como propiedad la tierra como si fuera ganado y que nos tienen aquí como esclavizados. Pero resulta que eso mismo dijo Charles Ford, que recogió infinidad de incidentes anómalos antes de 1920 en 4 libros, el libro de los condenados y otros 3, y él recogía recortes del siglo pasado, perdón, del siglo XIX y de comienzos del XX, con apariciones de ovnis ya en aquella época. Había muchísimas. Y él decía, en 1920 publicaba estas palabras: creo que somos propiedad, creo que algo o alguien nos posee, como si fuéramos ganado. Eso lo han argumentado a un nivel evolutivo grandes maestros tan diversos como Gurdjieff. ¿Quién sabe quién era Gurdjieff, por favor? Perdonadme, yo siempre pido. Bueno, Gurdjieff es uno de los grandes, casi nadie, maestros del siglo XX, y su gran mensaje fue despertar. Era un maestro muy duro, tuvo una enseñanza teórica que iba dando desorganizada, pero un gran filósofo la organizó, Uspensky. Y según su enseñanza, sacada de todas las escuelas del Oriente donde él había estado, era un aventurero increíble, y él había estado en lamasterios como Alto Lama, había estado en las escuelas sufis más secretas, había pertenecido a todo tipo de sociedades secretas, digamos, de Oriente, jugándose la vida, actuando como revolucionario, todo para estar en el Santa Santorum. Hablo finales del siglo XIX y primeros del XX. Y este personaje extraordinario que fue Gurdjieff, he tenido la fortuna de ser, cuando estuve en París viviendo, discípulo de uno de sus discípulos más jóvenes, de Henri Tracol. Él hablaba de que la humanidad estaba dormida, estaba hipnotizada, estaba en un estado de sueño profundo, y que lo importante era tomar conciencia de eso y despertar. Pero hablaba del árbol de la creación, de cómo, os lo voy a poner ya en mis palabras, no en las suyas, al igual que hay el reino vegetal, pero el reino mineral, hay otro reino que es el vegetal, hay el reino animal. Él decía, el humano, y por encima del humano hay otro plano
No, él decía que el humano pertenecía al reino animal, que era el reino angélico, lo llamaba él. Quien lo pone en otros términos más claros es Sri Aurobindo, el maestro espiritual y filósofo más lúcido, más puro y más conectado con la tierra que ha habido en el siglo XX. Aurobindo, para deciros, era uno de los padres de la independencia de la India. Fue un joven que luchó por métodos revolucionarios, que estuvo incluso a punto de cometer atentados terroristas con bombas por la libertad de la India, que tuvo la fortuna de que le apresaran, le encarcelaran en la cárcel, continuó la práctica del yoga. Al salir de la cárcel decidió dedicarse exclusivamente al yoga, crear un ashram, entró en silencio absoluto, solo a través de sus ayudantes más allegados. Él comenzó lo que llamó el yoga celular, la exploración como gran yogi en el fondo de las células, y saltó a otros planos. ¿Cuál es la conclusión de este genio absoluto que tiene libros de historia, de la historia de la humanidad fascinantes, reconocido como un genio por mucha gente en Occidente? Es que a través de su vivencia y la de una francesa que la llamaban madre, que vivió en el ashram, que hizo esa experiencia, y de algunos discípulos suyos que continuaron la tarea, ellos lograron acceder a algo que llaman el plano supramental, y vieron que ese plano supramental, es decir, hay el plano mental, que es el humano, el plano supramental estaba descendiendo sobre la tierra, lo veían cada vez más cercano. ¿Cómo concebían la evolución? Ellos decían que el ser humano, os lo digo porque es el modelo que yo encuentro más coherente, no es una especie, no pertenece a ningún reino, es el peor de todas las especies que han existido anteriormente, la más trágica, la más frágil, la más penosa. ¿Por qué? Porque no es animal, pero tampoco pertenece al otro reino, que es el reino supramental o suprahumano. Es una especie en transición, pero él describe cómo es la transición de la especie actual hacia ese plano supramental y hacia ese plano suprahumano. ¿Qué os estoy diciendo con esto? Todos los seres que pertenecen cuanto menos a ese plano que podemos llamar angélico o suprahumano, y que es el único que podemos atisbar, porque uno, desde el escalón de la evolución que está, solo puede atisbar el inmediatamente superior. Muchos seres de esos que se han desarrollado en otros mundos, lo lógico es que pertenezca a ese plano, sean ángeles o demonios. ¿Qué significa esto, ángeles o demonios? El comportamiento, no ya de los ovnis, sino de muchos seres descritos en todas las tradiciones, como dioses, como ángeles, como lo que queráis. Hay algunos que son angélicos y otros diabólicos, como los arcontes o los eones que describen los evangelios gnósticos. Para mí eso se basa en algo muy simple, lo que observamos en el universo: contracción, principio de contracción o principio de expansión. Es decir, aún en un plano superior uno puede preguntarse, ¿es que en un plano superior uno puede ser malo, diabólico, etcétera? Pues claro que sí, estamos hablando de evolución. Es como una amiga médico me escribía anoche hablando me decía de mi gatito, ella es muy escéptica en cuanto a ideas de New Age, pero ella, que es un ser maravilloso, me decía, como un pensamiento extendido, es que los animales son todos buenos porque son puros. Pues no, señor, hay animales que son desalmados, hay animales que putean, con perdón, al animalito que tienen cercano, que lo mutilan, que lo destrozan, no por instinto, por de supervivencia, sino porque tienen ese carácter. Y hay animales divinos, que son buenísimos. Este gatito que yo tengo, yo he tenido antes 2 gatos que han muerto y otros perros, pero están así porque es un ser evolucionado. Los hay evolucionados, con unas capacidades, con un cariño, que como mucho jugando, que no te arañan, que no atacan, que parecen ingenuos. Lo mismo los seres humanos y los mismos los de ese otro escalón superior. Creo que me he explicado. Esos seres, hay seres que están dedicados al cuidado, a la expansión, al amor, y seres que no.
que son como vampiros. ¿Por qué hablamos antes de que podían alimentarse de nosotros? No tenemos ni idea, pero Gurdjieff describía claramente cómo cada reino se alimenta siempre de energía, pero a través de los escalones superiores. Es decir, el reino vegetal se alimenta del mineral, es claro, ¿verdad? Es clarísimo. O sea, se alimenta por un lado del sol y por otro lado del reino mineral, de los minerales de los que se nutre y del agua. El reino animal se alimenta del vegetal y del mineral, porque también del agua, etc. El humano se alimenta del animal, del vegetal y del mineral. De la misma manera, Gurdjieff decía, el plano angélico se nutre de las energías de seres situados a nivel humano o animal, de las energías. Insisto, estamos especulando con algo que se nos escapa, pero ¿cómo podrían nutrirse esos seres, digamos, positivos de energías como la nuestra? Primero, hay una nutrición de energías cósmicas como la del Sol y de grandes corrientes cósmicas que nosotros aún apenas estamos empezando a detectar. Corrientes de energía como en la que puede estar situada, alineada la Tierra en estos años, que es un momento muy especial con posibilidad de dar un salto evolutivo. Porque, por ejemplo, la energía del amor, la energía de la oración, serían como alimentos. Se dice siempre que recemos a los ángeles, a los seres de otros planos. Siempre han pedido oraciones a lo largo de todas las épocas, al igual que otros han pedido sacrificios de sangre. Qué curioso, cuando la sangre se sabe, digamos, a un nivel de esoterismo serio, que es una sustancia muy especial que despide una serie de fluidos muy importantes. Bien, os decía entonces, porque he ido de un lugar a otro, que lo lógico es que haya jardineros cósmicos desde la noche de los tiempos, que hayan sembrado la vida y que se encarguen de mantenerla. ¿Por qué no intervienen esos jardineros en este momento? Es la misma pregunta de si los ovnis están ahí, porque dejan, y no hay discusión de que hay algo, porque además de la infinidad de pilotos que han visto todo lo que os he contado y mucho más, dejan huellas físicas en el terreno, dejan efectos en las plantas que son propios de una radiación elevadísima, producen todo tipo de efectos en los seres humanos y los animales. Es más, cuando un ufólogo portugués hizo un estudio que yo publiqué en la revista Contactos Extraterrestres, y él estudió bastantes casos de efectos fisiológicos o psicológicos en testigos, y vio que dependiendo de la luminosidad de la radiación emitida por el ovni, se daban un tipo de efectos u otros, que iban desde la amnesia, pérdida de memoria, hasta la parálisis, hasta el desvanecimiento, hasta, en casos muy extremos, hubo cáncer o similares asociados al cáncer, leucemia. Hay varios casos de radiación donde se han desarrollado cáncer o leucemia en España incluso. Bien, no hay dudas, han sido captados en ocasión por el radar, han sido fotografiados siempre como extrañas formas, han sido vistos por los astronautas, han sido filmados por las estaciones espaciales. O sea, pero siempre como algo informe, no hay fotos precisas que demuestren que eso es una nave. Siempre juegan la política del mírame y no me toques, es decir, aparecen pero no dejan pruebas. ¿Por qué? Bien, eso se correspondería a la lógica de seres muy avanzados que, por un lado, al pertenecer a otros planos de realidad distintos al nuestro y que solo interfieren en el nuestro en ocasiones, cuidado, yo parto del hecho de que lo que llamamos ovnis, cuando son presencias inteligentes, son cosas muy diversas. Es decir, algunas luces que llamamos ovnis pueden ser entidades, no tecnología, y otros pueden tener procedencia e intencionalidad
muy diversa, porque la lógica es que haya muchas civilizaciones que nos estén visitando o que esto sea un lugar de paso. Incluso algunos han propuesto un zoo humano o un zoo cósmico, algo especial, o hasta una reserva. Hay razones para pensar una reserva, porque ciertamente la riqueza de la Tierra es tremenda en todos los planos de las manifestaciones de la vida. Pero la lógica sería, primero, que no entendiésemos su comportamiento, como aún nuestro perro o nuestro gato o nuestro ganado, nuestras ovejas, no entienden nuestro comportamiento. Si a nuestro ganado, no hablo de nuestro perro o nuestro gato, que se supone que les queremos mucho, lo llevamos de paseo, el ganado puede decir: qué bueno es el amo que nos lleva de excursión, e ignora que va al matadero. La misma oveja va ahí y la inyectan, la atan, la inyectan. Qué malo es el amo que me hace daño, y es para curarla. Es decir, os pongo un símil para que entendáis que somos incapaces de entender. Pero por otro lado, ¿qué ocurre? Hay razones más que suficientes para entender que la Tierra está en cuarentena por varios motivos. Uno, en cuarentena por algún hecho que ocurrió en el pasado, u otro como un simple hecho evolutivo. Es decir, la forma de no interferir en la evolución de la Tierra es no interferir, así la Tierra sigue su evolución. Aunque yo me inclino más por pensar que en el pasado ocurrió algún hecho extraño, siempre recomiendo una novela de una premio Nobel, Sicasta, de Doris Lessing, que en internet me han contado que ya se puede descargar en internet, en castellano. Pues luego a los que les interesen se lo puedes decir. Sicasta es con H, pero con que uno busque Doris Lessing con 2 S en Wikipedia viene su obra. Buscarlo es fantástico, primero porque ella es iniciada en una de las corrientes en las que yo he sido iniciado, en una corriente sufi, muy concreta, que tiene su origen en Afganistán, y digamos está conectada con la tradición cósmica, y ella explica ahí la versión de la tradición cósmica de lo que ocurrió en la Tierra, que es, me dicen que 10 minutos, que os diré: hubo un gran accidente cósmico en el pasado, accidente o lo que fuera, algo en tiempo muy remoto que desalineó el sistema solar con respecto a otros puntos del cosmos con los que estaba alineado energéticamente. Cuando digo alineado es no físicamente, no tridimensionalmente, sino a través de cosas similares que a lo mejor no hemos descubierto, como los agujeros de gusano, otras cosas. Es decir, hay conexiones sutiles, y ella cuenta que gracias a eso llegaba una energía alimenticia a la Tierra, aquí se vivía en armonía, incluso seres que una de las 2 civilizaciones que llevaba a cabo un proyecto genético en la Tierra trajo aquí, que era la raza de los gigantes. Cuando se produjo esa desconexión, todos los que no se fueron, tanto extraterrestres como gigantes, se volvieron bobos, porque hubo una desconexión absoluta que además fue aprovechada. Digo lo que ella cuenta en la novela para no ponerlo en mis términos. Ella ha tratado, esta mujer genial, autora del Cuaderno Dorado, que es novela máxima de la novela feminista, pero ella siempre dijo: mis mejores novelas son la ciencia ficción, porque me permiten contar las verdades que no podría contar de otra manera, y Sicasta es mi mejor novela. Esta tía, que es premio Príncipes de Asturias, premio Nobel y otros 20 premios más de literatura. ¿Qué ocurre? Que la Tierra quedó abandonada, y además hubo otra civilización, otro imperio fuera de la alianza galáctica que habían creado entre algunas civilizaciones, que se dedicaron a aprovecharse de la Tierra y a succionar la energía de la Tierra y de los seres humanos. Y desde entonces somos una raza contaminada, y donde es difícil venir por 2 motivos. Uno, porque tiene un nivel tan denso la Tierra que los seres que vinieran de otro plano quedarían atontados, atrapados. Eso es lo que cuenta la novela. Yo os diría más: los seres de un nivel evolutivo
que vienen a ayudar a la Tierra. Eso es lo que cuenta la tradición cósmica y es lo que cuentan en el fondo todas las tradiciones. Solo pueden hacerlo como avatares. ¿Qué es un avatar? No sea de la película esta, la película cuenta bien lo que es un avatar. Un avatar es un ser humano que se mete su espíritu, ahí no hablan de espíritu porque son muy modernos, en el cuerpo de uno de esos seres que viven en ese planeta. Y el avatar es un término que se utiliza para describir un espíritu elevado que se encarna en un humano para ayudar a la evolución. Avatar sería Jesús, el Cristo. Luego, además de Jesús, que es un avatar, se conecta con un espíritu muy superior, que es el Cristo, en un determinado momento de, digamos, de su trayectoria. Y ya al final hay una encarnación perfecta, que es como una mutación, un salto evolutivo en la Tierra. Para hacer eso, Buda y un larguísimo etcétera. Hablamos de miles de personajes, que son miles, que son avatares, que son de alguna manera mesías, si queréis así, encarnados en la Tierra, para ayudarla a evolucionar. La novela habla de eso, por cierto, de dos avatares que son como funcionarios de otro planeta que se tienen que encarnar. Los que son del puño cerrado, es decir, de yo agarro, yo cojo, no hacen eso, no tienen que hacer eso, manipulan directa o indirectamente a través de los grandes hombres de poder y los grupos de poder con los que contactan y a los que intentan controlar, es decir, en la pirámide de poder hacen eso. En el escalón más alto de la pirámide están estos seres y en los más bajos hay grupos como Bilderberg y otros muchos que se conocen menos, y más abajo todo tipo de organizaciones, presidentes, etcétera. Es decir, el poder absoluto, todo lo que retener. Un segundo, por favor, termino ya y luego me hacen la pregunta. Termino ya con esto. ¿Qué ocurre? Que además de eso, hacen posesión u obsesión. Por razones largas de contar, yo creo, estoy convencido por la experiencia, amarga experiencia, por haber visto a gente que conozco y que venía antes a esta conferencia, que cayeron en ese momento. En momentos como el 11 del 11 del 11, que le dimos mucho bombo, creemos que se abrieron puertas dimensionales y lo que entró fue más mierda que otra cosa. Entraron cantidad de espíritus que, os hablo ya de mi convicción personal, que poseyeron u obsesionaron a muchos de nosotros. Cuando digo de nosotros yo mismo no soy ajeno. Es decir, es muy fácil de repente que sientas fuerzas ajenas, pero han poseído o obsesionado a grandes líderes. A partir de entonces empezó un desmadre terrible, terrorífico, de seres muy fríos, de estos que se pusieron como primeros ministros a la fuerza, sin elegirlos democráticamente en ese mes, noviembre del 2011, en países como Grecia, como Italia. Seres totalmente fríos, sin corazón, que les da lo mismo que se mueran miles de familias, les da lo mismo todo, incluso gobernantes que están tan ciegos de que ellos condonan a los bancos. Nadie se acuerda de la deuda con los bancos que hemos pagado todos, pero eso sí, a la pobre familia le quitan la casa. ¿Por qué ligar una cosa aparentemente política? Porque todo está ligado. Porque en este momento existe esa batalla entre esas fuerzas oscuras que quieren la regresión del ser humano, que nos quieren zombificar y nos tienen bien zombificados a través del móvil, a través del WhatsApp. Vemos a los chicos a través del WhatsApp, a través de la mierda de Internet y no de las posibilidades infinitas que representa Internet. Porque no interesa que el ser humano da el salto evolutivo que puede dar justo en este momento. ¿Qué tiene que ver esto con los ovnis? Mucho. Primero, yo tengo la confianza plena en que en el caso de una guerra mundial con uso de misiles nucleares van a intervenir. Pero van a intervenir no diciendo venga, vamos a bajar a solucionaros el papel. No. Eso que hay que hacer aquí abajo lo tenemos que hacer entre todos nosotros. Y mi creencia es que hay muchos seres muy diversos encarnados en la Tierra, pero que, como cuenta la novela, sí que están hipnotizados, atontados, estupidizados, sean chavales jóvenes o seamos como nosotros, cegados por mil cosas. Lo que hace falta es tomar conciencia de ese estado.
Yo os digo, solo cuando tomemos conciencia, solo cuando rompamos, entonces podremos dar un salto. Cuando demos un salto y ya no seamos ese animal y más instintivo y más hipnotizable, y sí seamos más humanos, en tendencia a lo suprahumano, entonces tendremos un rostro individualmente y a lo mejor tienen alguien a quien hablar. Pero es más, yo siempre pregunto, ¿contactar? Lo comentaba en el programa de Iker, decía, ¿con quién van a contactar? ¿Con Obama? ¿Con Putin? ¿Con el Papa? ¿Con la señora de la limpieza? O sea, que es al final con le decía, contigo Iker, que le representas. No, con nadie. O sea, ¿quién representa la Tierra? Nadie. ¿Quién representaría la Tierra en teoría? Un conjunto de funcionarios sostenidos por mafiosos que son a su vez manipulados en última instancia por quienes no tienen el menor interés que la humanidad despierte, que la Tierra pegue un salto de nivel, porque se les acaba el chiringuito. Eso es lo que ahora se juega. Y solo yo os diré lo que yo creo. De corazón, me podréis llamar catastrofista. Lamentablemente, creo que a los seres humanos nos han pasado ya todas las oportunidades. La última gran oportunidad evolutiva la tuvimos en 2012. En lo que señalaba el calendario maya, que era muy poco, pero otra serie de cosas, 2011, 2012, hay gente que ha estado conmigo, no sé si hay aquí alguno que ha estado en Chartres, ¿no? ¿Hay alguno o no? Vale. Entonces, ha habido toda una serie de hitos de reconexión de la Tierra con el cosmos. Lo que yo creo es que perdimos la gran oportunidad. La gran oportunidad fue la crisis económica del 2008. Os tendría que explicar con mucho detalle por qué, por cuándo se dio en el mes de septiembre, en qué fechas del calendario judío, el calendario lunar, etc. Fue tan terrible, tal la mentira. Ahí teníamos las pruebas de que el dinero es mentira, nuestro sistema es mentira, no vale para nada lo que tenemos en plástico o en el banco. Todo es una inmensa mentira. Y ahí tendría que haber estallado la gran revolución humana. Hubo connatos de revolución, connatos incluso en los países árabes, que fueron automáticamente reconducidos y llevados de un impulso libertario a un impulso esclavista, porque rápidamente se crearon grupos terroristas, se pervirtió todo. Aquí lo del 15M se pervirtió, y hablo del 15M porque el 11M hubo gente, yo no participé en eso, por eso puedo hablar de ello, que canalizaron mensajes de que había que ir a la Puerta del Sol para crear vórtices angélicos. Y eso está en internet. ¿Cómo están con la bandera de Shambhala? Los dos círculos con 3 puntos en el centro, la bandera de la hermandad, de la luz, creando inconscientemente esos vórtices energéticos que luego eran detectables por la gente que maneja las energías. Bien, ahí se creó una esperanza, pero ¿en qué ha acabado la esperanza? O sea, todo se pervierte. No hemos tenido el valor de llevar a cabo la gran revolución. La humanidad solo ha avanzado a cambio de revoluciones, la mayoría de las cuales han costado sangre. Podría no haber costado sangre esta revolución porque era una revolución pacífica, pero no lo hemos hecho. Se nos han acabado las oportunidades. Sinceramente os lo digo. Creo entonces, en función de eso y en función del estudio de los ciclos cósmicos y astrológicos, que lo que nos espera es un trámite muy duro, un trámite que yo creo que tendrá su culminación en 2020, es lo que yo creo, pero puedo equivocarme y extenderse, y que yo pediría que ese trámite, hay solo 3 oportunidades, como dijo Edgar Mitchell, para la evolución de la Tierra, y termino ya porque hay que cerrar. Una, que la civilización se autodestruya y volvamos a la edad de piedra, y de nuevo otra vez. Segundo, que se creen a través de élites, gobiernos, un gobierno mundial, que es lo que pretenden las élites, para que no se destruya la civilización, pero ese gobierno mundial tendrá que tomar decisiones como aniquilar partes de población que existen, como aniquilar, como ya lo pretenden a través del programa que se llama el proyecto Guerra Total, de Michael Linden, esto lo he expuesto en el editorial de Señotero,
la guerra total contra el Islam, en la que el Islam se autodestruya, porque el Islam se va a escapar a ese gobierno mundial y va a ser una amenaza permanente. Hay un montón de proyectos en marcha, pero no solo es que estaremos con una dictadura muy benéfica para que la tierra no se destruya, pero además detrás de esa dictadura están las fuerzas oscuras que han manejado la historia de la tierra siempre o han intentado manejarla. Y la tercera posibilidad es una revolución psíquica. ¿Qué es necesario para la revolución psíquica? Os digo lo que yo creo que es necesario: que intervengan factores ajenos a la humanidad. No van a ser ovnis, desde luego, pero podrá ser desde algún gran cuerpo cósmico que caiga y cree un destrozo grande, pasando por una gran tormenta solar geoefectiva que funda buena parte de los sistemas eléctricos, y entonces nos daremos cuenta qué hacemos sin WhatsApp, qué hacemos sin televisión multicanal y sobre todo qué hacemos sin esas máquinas, esa tecnología psicotrónica y electromagnética que se utiliza para controlarnos. Es materia de otra conferencia, y que le interese eso, voy a hablar de ello en el Congreso del Misterio. Voy a hablar del campo de batalla mental que se va a celebrar en Madrid dentro de un mes. Todo eso se va a fundir y de repente vamos a tener la oportunidad de sentir nuestra naturaleza. Ahora, si estamos en un nivel de vibración tan bajo como el que habitualmente vivimos, no nos va a valer para nada. Pero si estamos en otro nivel de vibración por encima, es decir, otra cosa es cómo hacer esto, podemos dar el salto. Yo espero que las oportunidades sean esas y no una guerra devastadora mezclada con acontecimientos, digamos, telúricos, que es lo que describen la mayoría de las profecías. Pero sea como fuere, estoy convencido de que, como dicen todas las tradiciones, eso será el fin del Kali Yuga, el fin de la edad oscura, de la edad de hierro. Y después del Kali Yuga, de la edad de hierro, todas las tradiciones dicen que emerge una edad de oro. ¿Cómo se forjará esa edad de oro? Esa edad de oro, según muchos visionarios de gran nivel, que ya están gestando comunidades en ese sentido, se forjará probablemente a través de comunidades de gente que busca el despertar, si no es que ya están despiertos, que buscan el despertar, que se alejen de la civilización putrefacta, que no tiene remedio, o sea, de este elefante de hierro que se derrumba, y que gesten algo nuevo. Eso no será comenzar en una edad de piedra, os lo aseguro. Siempre después de la edad oscura, de la edad de hierro, viene la edad de oro. ¿Cómo y por qué? Primero, porque hay suficiente cantidad de avatares y de gente despierta para ayudar al resto de los seres que quieren dar ese salto, a hacer el éxodo a través del desierto. Siempre los Moisés que guiarán hacia ese nuevo mundo. Y luego porque muy probablemente, como cuentan todas las tradiciones sin excepción, los dioses, como prometieron cuando se fueron, bajarán a ayudarnos. Pero solo podrán bajar a ayudarnos en ese paso, en esa reconstrucción, en la cual solo nos ayudarán, nos darán un impulso, en momentos una ayuda. No harán las cosas por nosotros mismos, porque solo si la especie humana es capaz de lograr dar ese salto, podrá evolucionar. Lo otro no es evolución, lo otro es hacer lo que hicieron en América o en tantos sitios: aniquilar unas civilizaciones e imponer otras. Esa es mi idea. Los ovnis entonces sí realmente nos vigilan, otros probablemente intervienen. Hay una política de intervención absoluta, de no intervención absoluta. Esa es mi conclusión. Nada más y muchas gracias. Yo pienso que a lo largo de la historia de la humanidad la tecnología no ha sido ni siquiera invento nuestro, sino que nos la han ido dando. Dicen que la tecnología surge cuando los seres humanos intercambian cosas, pero por ejemplo en América todos los sitios estaban más o menos conectados y no pasaban de los arcos y flechas. Y luego es una conjetura que tengo, que al contacto de los caballos de ángel, de las luces y lo de los chemtrails, yo siempre he pensado que hay una conexión con eso. No es posible que ya estén en contacto esas fuerzas oscuras de una civilización extraterrestre con seres humanos y que ya los mismos seres humanos hagan el trabajo
de tirar esos callos de ángel en vez de los ovnis. Rajoy, cuando fue a Alemania hace unos años a principio de Galael, volvió muy enfadado diciendo que a él nadie le quitaba su soberanía de su país. Después está con un proyecto faldero. Grecia se reveló como un rebelde. Y después, como un proyecto faldero, todo lo que a la religión lo hace. Parece que todo lo que se revela le dice: ven para acá abajo que te voy a contar una cosa. Y cuando sale de allí... Perdona, casi, disculpa, casi, ¿no tienes afuera un puestecito para vender los libros? Ah, no, decía porque ella va a vender los libros a quien le interese. Sigue, perdón. Y cuando salió de allí, colocándolos por ahí. Pues hacía todo lo que decía, el de Grecia. Parece que todo lo que se revela, le dicen: ven bajo que te voy a enseñar algo. Y sale de allí y vamos, acatando lo que le digan. Yo siempre he pensado que había relación, que está en contacto. Voy muy breve a eso, perdona, porque como hay otros. Del último punto, vamos a ver. Yo no. Quien quiera saber de la posible relación que hay entre ovnis y chemtrails, en la página de Vicente Fuentes, Ufópolis, puede encontrar información. No hay tiempo para esto, obviamente. Segundo punto, el que tú has dicho acerca de que, ¿por qué obligan a todo el mundo? Bueno, además del hecho bien conocido, que la política es un lago de mierda, que tiene una isla de centro, que es el poder, y entonces quien ya se ha pringado llega a la isla y le cambia la mentalidad, con perdón, pero eso es lo que yo pienso. Además de eso, si alguno concibe una idea parecida a la que os he dicho de la pirámide, está claro que hay una manipulación a todos los niveles, y yo creo que alguien como Tsipras ha llegado allí, y cuando uno vio cómo llegaba Tsipras y cómo salía, yo estoy muy conectado a ese proceso. Yo estaba en Grecia cuando el referéndum, etcétera, como en tantas otras ocasiones, cumpliendo una misión que se me había pedido a mí como a otra gente, que era estar no manipulando a nadie, pero en el Eleusis, que es el gran centro de poder de iniciación, que hoy en día no hay nadie. Curiosamente, solo a raíz de entonces empezó a haber allí cosas, gente en el Eleusis que iba como a recibir la iniciación, y conozco bien el proceso griego, y es seguro que este tío no salió de allí como salió solo porque le hubieran dicho: te vamos a machacar, vamos a hundir, etcétera, sino porque paralelamente a eso es muy sencillo derrotar, destruir y manipular la voluntad de un individuo a través de la tecnología, pero eso lo haré en la otra conferencia. Entonces, el primer punto que tú decías es: toda tecnología, me están diciendo que hay que acabar, toda la tecnología nos la dan. Yo te cuento algo más simple. Aunque quepa la posibilidad que hayamos recibido alguna tecnología de fuera, yo descarto eso como un accidente. Todo lo que ha hecho evolucionar a la humanidad ha sido inspirado o dado por gente que tenía un alto nivel o que habían sido iniciados. Por ejemplo, la música, por ejemplo, los inventos, eran gente muy especial, la inmensa mayoría. Os digo como lo de antes: tú, para ayudar a evolucionar a alguien, no le das la cosa hecha, le inspiras. Es decir, los inventos en su mayoría han sido inspirados, pero es el ser humano el que ha tenido que desarrollarlo. Por supuesto, la radio o la corriente alterna no la podía utilizar, o sea, digamos, descubrir cualquier borrico como yo. No, la tenía que desarrollar alguien como Tesla, como Marconi, que tenía conocimientos y que vivía obsesionado por eso. Perdón, ¿alguna pregunta más? Antes, muy breve, sí, porque me está enseñando que hay que cortar ya. ¿Qué me decías? ¿Que hay que acabar? Yo quería hacer una... Perdón, no, al fondo. Perdón, Jesús, disculpa, que no te reconocía. Perdón, ahí antes que tú. Aquí este señor de azul. Oye, perdón, tú que te habías levantado. Perdón. Bueno, yo quería preguntar que por qué no se puede sospechar sobre las grandes tradiciones esa supuesta nubada de oro sea también un engaño de los dioses o de estos seres que nos tienen aquí como ganado. Un engaño. Sí, sin duda de ningún tipo. Lo puede ser perfectamente. Yo solamente invito a que le interese profundizar, que se vaya a la Wikipedia, mejor en inglés, o que vean Edad de Oro o Kali Yuga, y que vea, que profundice, que aún en castellano puede encontrar cosas interesantes como los Vedas. Hablan de todo esto. Indudablemente podría ser un engaño, es decir, los Vedas
se escribieron hace bastante tiempo, teóricamente recogiendo enseñanzas anteriores. Puede ser un engaño perfectamente y repetirse el mismo engaño en India, en Grecia y Roma, que pueden estar conectadas, y en América. ¿Por qué? Porque hablan de 4 edades, o sea, oro, plata, bronce, o algunos lo cambian, y hierro. Y resulta que son las mismas 4 edades que tienen los indios Hopi, los indios pueblo de Norteamérica. Por el contrario, en cuanto a engaño, en Mesoamérica, en toda la parte, digamos, de Centroamérica, todos esos países, se habla de 5 soles, no de 4 edades, de 5 soles. En algunas conferencias que he dado, habréis asistido a muchas, explico eso a nivel astronómico. Cómo se explica por qué hablan 4 edades y 5 soles. Entonces yo, a quien quiera profundizar de si es un engaño o no, que lo estudie. ¿Más preguntas? Perdón, sí, Jesús. ¿Es posible que existan ríos electromagnéticos que vayan de un planeta a otro o de una galaxia a otra y que eso sería usado por naves para poder viajar? Sí, perdona, primero sí, pero no solo electromagnético, sino complejos. Vamos a ver, cuando tú hablas electromagnético, tienes toda la razón, pero vamos a ver, electromagnético es una forma de simplificar muy importante, muy útil y muy lúcida por parte de Jesús. ¿Por qué? Primero, porque se ha visto que los ovnis producen efectos electromagnéticos de todo tipo, pero segundo, porque hablamos de campo electromagnético por aludir a 2 de las 4 grandes fuerzas, las únicas fuerzas, hay discusión solo una quinta, que rigen el universo físico conocido. Entonces, es lógico hablar de eso, pero fijaros, todos habréis oído hablar de que se habla de que tenemos un aura y que además del cuerpo este físico tenemos un cuerpo etéreo. Habréis oído hablar de todo eso, ¿verdad? Todo el mundo ha oído hablar. ¿Qué ocurre? Que cuando trabajamos con eso, y se puede trabajar y se pueden hacer multitud de experimentos, lo que sabemos sobre eso es que el correlato, lo que podemos captar, percibir, etcétera, trabajar, es sobre una base electromagnética que tienen. Es decir, se manifiestan como campos electromagnéticos. No es que sean campos electromagnéticos, sino se manifiestan como campos electromagnéticos. Al igual que el ser humano, os pongo un ejemplo, dices, ¿qué es el ser humano? Hombre, es una forma de piel y carne. Sí, porque debajo están los huesos, se tocan los huesos. Pero hay otras cosas que no se tocan como son el sistema linfático, el sistema nervioso, el sistema sanguíneo. ¿Os fijáis? De la misma manera, los campos sutiles tienen una contraparte electromagnética y otra. De la misma manera, esos ríos electromagnéticos no son solo puramente electromagnéticos. O sea, es más complicada la cosa. Entre otras cosas, porque si fueran electromagnéticos no podrían estar, o sea, habría forma de cortarlos. No, hay, digamos, corrientes que para mí al menos se me escapan, y que yo creo que se escapan al actual grado de conocimiento que tenemos, que conectan o no conectan mundos entre sí. Es más, me permito añadir, Jesús, por ejemplo, un tipo muy conocido en Norteamérica como experto en curación, en chamanismo, etcétera, que tiene un instituto, que tiene un montón de títulos, que hizo el doctorado en psicología con mi amigo, fue su tutor, el doctor Stanley Kriegner, que es Alberto Villoldo. Alberto Villoldo es de origen peruano, que tiene una alta consideración científica, y él ha sido iniciado en chamanismo por varios chamanes en Perú. A uno de ellos, que era un profesor en la Universidad del Norte, él le consideraba un ignorante como todos, hasta que se dio cuenta que era un altísimo sacerdote. Y él cuenta, extendiendo experiencias que yo mismo he tenido, pero yendo mucho más allá, cómo a través de los hongos, digamos lucidógenos que él tomaba, él cuenta cómo se tumbaban sobre las líneas de Nazca, entraban por la noche, porque a través de los chamanes dejaban de entrar sin problema, y cómo con esos hongos alucinógenos y ya con un grado de entrenamiento veían que las líneas eran unas líneas de luz, como corrientes energéticas de luz, que se elevaban hacia el cosmos,
que eran como la orientación, esas grandes líneas, de líneas que partían y que conectaban con otras estrellas. Pero es más, que el ser humano era un huevo de luz que también tenía su conexión con esas otras estrellas, etc. Que el ser humano es capaz de lanzar pseudópodos de luz que conectan con esas estrellas. Si esto suena muy a ciencia ficción, os recomiendo leer el libro del doctor Rupert Sheldrake, que es quien más está revolucionando la parapsicología con experimentos. Es difícil de encontrar, pero El séptimo sentido, donde habla de los campos, diferentes tipos de campos, y curiosamente conecta con esto. ¿Qué más preguntas? Porque había alguna más aquí. No, me dicen que ya, perdón, no hay otra aquí. ¿Puedo hacer una cosa? Pregunta, si puede ser, porque si no hay otras tres. ¿Más preguntas? Sí. ¿Bioquímicamente es posible la teletransportación? ¿Bioquímicamente es posible? Vale, yo te respondo. Hace un siglo, bioquímica, y desde cualquier apellido que le encuentres, era imposible. La televisión, internet, los móviles y cualquier otra cosa. Te he respondido, ¿no? Vale. O sea, no tenemos ni puñetera idea. Vamos, más claro el agua. Yo creo que es imposible, pero Andrew Basiago dice que sí es posible. Bueno, dejémosle porque para mí no me parece serio eso, señor. ¿Alguna pregunta más? Muy breve porque hay que abordar. Una última... perdón, ¿hay alguien más que quiera preguntar? Porque yo ya había hecho otra. No, entonces... Bueno, entonces para evolucionar, ¿tiene que ser la humanidad en su conjunto o puede ser individual? Vamos a ver, yo te respondo no en lo que yo crea, en términos de biología. Biológicamente se sabe siempre y se sigue sabiendo que solo evolucionan individuos o conjuntos de individuos, un individuo solo no, pero la mutación siempre se produce a veces en un solo elemento de la especie. Es decir, lo que yo creo y lo que Aurobindo creía y lo que el padre Teilhard de Chardin, que era un gran evolucionista que descubrió algunos de los primeros fósiles humanoides en China, todo lo que ellos creían es que basta con que un humano dé el salto para que ese salto se extienda, en general, aunque en ocasiones no pasa eso. Ejemplo, Jesús, al incorporar al Cristo, yo creo, aunque eso obviamente no tiene nada histórico ni nada de nada, no sabemos nada históricamente, pero al menos como creencia, que hubo una mutación, que él fue un mutante, que él abrió la puerta, él era la puerta, abrió la puerta para salir de este mundo. Y al final, ¿en qué acabó eso? Ciertamente cambiaron muchos hechos desde entonces, pero es una puerta que se cerró. Pero yo creo que en este momento, porque es un momento cósmico, excepcional, en el que hay un alineamiento especial, yo creo, ¿en qué me baso en eso? No tendréis más que ver la cantidad de acontecimientos cósmicos que están ocurriendo y los que van a ocurrir. Yo creo profundamente en que es posible la mutación y que la mutación se extienda. En cuanto a acontecimientos cósmicos, ya que es la última pregunta, me permito repetir lo que repito siempre. Ante todo, si de algo valen estas especulaciones mías, es que pueden estar perfectamente equivocadas todas ellas, pero si hubiera algo de certero, os pido por favor que lo recordéis de corazón, con el espíritu, con la conciencia, con lo mejor de vosotros. No os perdáis nunca en los acontecimientos que puedan venir en los próximos años. Si yo estoy en lo acertado, si no estoy equivocado, los acontecimientos serán de cada vez más trastornos económicos, revoluciones, miedo, atentados, luchas, guerras, trastornos climáticos brutales, terremotos, etc. Pensad que lo importante no es nada de eso, que eso es solo el paso hacia el nuevo mundo. Que lo importante, cuando os sentáis muy mal, muy densos, os recomiendo ejercicios tan simples como imaginaros toda la masa de gente aterrada, angustiada, la tormenta electromagnética producida por miles de cerebros presas del miedo o de la angustia o de las preocupaciones a vuestro alrededor, y os imagináis que subís en un ascensor. Cada uno lo imagina como quiera. Y a ese ascensor le vais dando a una planta superior y vais viendo cómo toda esa marabunta enorme, la marabunta más bien que marabunta, va quedando abajo.
y que estáis a otro nivel y que salís y estáis en un plano de paz y de tranquilidad. Es importante instalarse en ese plano, meditar, rezar, cada uno lo que sepa, en ese plano. Eso es importante, y no olvidar nunca que, aunque yo digo hubiera sido necesario revoluciones, no importa nada. Todos los acontecimientos que ocurran fuera, no os dejéis arrastrar, no os dejéis llevar, ser caritativos, piadosos de corazón, pero también ser, como decía Jesús, como palomas, pero astutos como serpientes. Porque hará falta ser astutos como serpientes para sobrevivir y feroces como tigres para surfear la ola, el gran tsunami, para saltar por encima, situándonos a ese nivel. No olvidéis que lo importante no serán esas revoluciones externas, lo importante es la lucha que se libra en el fondo de cada uno de nosotros, que es una lucha entre el sueño y el despertar, entre la evolución y la involución, entre el amor y el poder, es decir, entre el avanzar y el permanecer atados, permanecer encadenados. Es una lucha que se libra en el fondo de la conciencia y, por lo tanto, lo único importante es despertar nuestra conciencia. Gracias.